El galvanómetro es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para calcular, descubrir y establecer tanto el sentido como la intensidad precisa de la corriente eléctrica. El galvanómetro fue creado en un principio para ser usado como una brújula y detectar el campo magnético que se encuentra en la Tierra. Años después lograron descubrir que este funcionaba también a través de imanes. Así fue como se comenzó a usar en el área industrial para determinar la presencia de la corriente eléctrica en distintos elementos. La mayoría de los galvanómetros trabajan de forma precisa. Se basan en una aguja indicadora que se conecta a través de un resorte al eje de una bobina y tiene forma rectangular. Y se encuentra suspendida por el efecto que causa dos polos opuestos de un imán permanentemente. En este caso cuenta con una aguja, que son análogos en este caso. Cuenta con la aguja indicadora de la variable en este caso, que es la medida que tiene es el ampere. Su escala tiene un núcleo de hierro dulce, un resorte espiral, dos imanes en ambos costados y una bobina rectangular. El vacúometro. El vacúometro es un instrumento de medición que se encarga de medir presiones inferiores a la presión atmosférica o de vacío para hacer pruebas en un sistema. El medidor digital en este caso, el vacúometro digital, supervisa los procedimientos de evacuación de principio a fin por su... en este caso esos son los más conocidos debido a su gran precisión y confiabilidad, ya que como son digitales, cuentan hasta con 5 dígitos. Su operación es súper simple, cuenta con dos botones. Uno brinda la posibilidad de encender y apagar, y el otro es el que hace el cambio de unidades. Para el que yo averigüé en este caso, o el que nosotros ocupamos como tal en nuestra empresa por un tema de climatización, es uno marca CPS, y en este en particular, por ejemplo, mide las unidades que mide o con las que uno puede respaldarse son los micrones, el milibar, la medida de Torricelli y las pulgadas de mercurio. Que en este caso, ya que como es digital, como mencioné, cuenta con 5 dígitos y la lectura se hace más precisa. Y aparte soporta una presión de hasta 400 psi, o sea, esa es una presión positiva, más que eso no aguanta. Nosotros, ¿por qué usamos el vacúometro en este caso en particular en temas de clima? Debido a que al circuito o la humedad no debe tener, o sea, el circuito no debe tener humedad. Por lo tanto, se usa un vacúometro y ese determina la cantidad o si ya está listo el vacío en el sistema. No se contabiliza por tiempo, en este caso, ni por la capacidad del equipo, sino que se determina de acuerdo a lo que marca el vacúometro. Para eliminar la humedad, en este caso, a temperatura ambiente y al estar bajo presión, sobre las 500 micras, ya es un vacío completo, especial para equipos que son ecológicos y trabajan con la mayoría con refrigerantes 410. Y por ejemplo, para equipos que son para refrigerantes no ecológicos, como el R22, por nombrar algunos que es el más conocido, para eso hasta 250 micras de vacío. Las definiciones, por ejemplo, exactitud, es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero de una amplitud a medir. Una medición es una medida más, o sea, una medición es más exacta cuando más pequeño es el error de medición y es más frecuente la medida en este caso. Y el ruido es cualquier perturbación eléctrica
o señal accidental no deseada que modifica la transmisión. Indicación o registro de los datos en este caso. Conceptos. En el primer concepto tenemos campo de medida. El campo de medida es el rango en el que puede medir un instrumento, en este caso de 0 a 60 bar. Si se quiere medir más de 60 bar de presión, hay que cambiar el manómetro por uno de mayor rango o mayor campo de medida. El alcance es la medida máxima en la que puede entregar un instrumento, en este caso el manómetro 60 bar. Instrumentos. Como primer instrumento tenemos el nivel de burbuja. Como su nombre lo dice, mide nivel o comprueba nivel. Su función es ver si una superficie está plana o nivelada. El principio de operación. El nivel funciona mediante una burbuja que hay en su interior. Es un tubo, puede ser plástico o de vidrio, con alcohol en su interior. Esto hace de que la burbuja, según la desnivelación que haga, se mueva y marque en esas dos rayas que hay en el tubo. El aspecto constructivo de un nivel de burbuja puede ser de aluminio, plástico o madera. Ahí es donde se insertan los tubos. El tubo puede ir de forma vertical, horizontal o con un ángulo de 45 grados. Método de montaje. Como lo expliqué en un principio, el método de montaje del nivel es simplemente posicionar el nivel en la posición en la que se requiera verificar la posición, que puede ser horizontal, vertical o 45 grados, dependiendo del nivel. Unidad de medida no posee, ya que su medida es visual mediante la nivelación de la burbuja entre las dos rayas. Flexómetro. La función del flexómetro es medir longitudes. Estas longitudes pueden medirse en milímetros, centímetros o pulgadas, o porcentajes de pulgadas. El principio de operación es muy sencillo. Para eso se debe tirar la punta metálica que tiene la wincha y estirarla hasta el rango que queremos medir. Por lo general, la wincha en la punta tiene un gancho móvil. Esto hace una diferencia al medir interiores o exteriores. También posee un seguro que hace que al estirar la wincha no se devuelva. Al desactivarlo, la wincha vuelve a su posición normal. Otro principio de operación es la posición en la que se mide. Lo ideal es no doblar la wincha en 45 grados, sino que usar la medida que tiene de fabricación la wincha y sumarlo a la medida. También tiene un gancho en el que se puede trabar en la superficie y esto hace que no se devuelva. Aspectos constructivos. Un flexómetro puede estar fabricado en plástico o metálico. En su interior hay un resorte que hace que la wincha vuelva a su posición al momento de estirarla. Y también consta del gancho o seguro. Como lo expliqué en delante, la wincha puede ser usada para medir exteriores, interiores, y también tiene una ranura en la punta metálica que hace que al no contar con una fijación, uno pueda instalar un clavo y posicionarla ahí. Las unidades principales. En el sistema internacional contamos con el metro y en el sistema inglés contamos con 3, que es el pie, la pulgada y la yarda. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Brian Burgos. Me gustaría que habláramos, y voy a presentar, 2 puntos. El primero son 2 conceptos dentro de la metrología que nos ayudarán en el diagnóstico industrial. Lo segundo es analizar 2 instrumentos de medición de variables. El primero, la variable de presión, como el barómetro atmosférico, y el segundo, la variable de energía, como el multímetro. Empezaremos hablando por los 2 conceptos importantes. El primero importante en nuestra área es la fiabilidad. ¿Qué quiere decir algo? De que sea fiable. En concepto general es la capacidad de un componente de obtener los mismos resultados en distintas pruebas.
En el área de mantenimiento para nosotros es de vital importancia conocer esto, ya que va de la mano con el área. Para nosotros es la capacidad que tiene un componente, un sistema o simplemente una máquina que esté sometida a cierta carga de trabajo en un periodo tiempo determinado sin cometer ningún error, es que sea fiable. Es por eso que para nosotros es súper importante, ya que permite mantener la vida útil por mayor tiempo, en este caso de este componente, y que nuestro trabajo, por supuesto, sea bien valorado, ya que vamos a permitir que este dure mucho más y rinda al máximo, al no cometer ningún error. El segundo concepto que es de súper importante es la histéresis. ¿Qué es la histéresis? En términos generales, es la tendencia que tiene un material o un componente a conservar esas cualidades o propiedades en ausencia de lo que generó esa propiedad, o sea, de lo que lo estimuló. Como ejemplo, para que se pueda entender de manera más simple, en la física existe un fenómeno en donde, por ejemplo, si tenemos un elemento ferromagnético, lo magnetizamos y al momento de quitar el elemento que lo magnetizó, este sigue conservando sus propiedades magnéticas. A eso nos referimos, ¿ya? Que al quitarle ese estímulo se mantengan las propiedades que el estimulante le entregó. En este gráfico que tenemos aquí muestra cómo es la curva de la histéresis que se genera, por ejemplo, en este elemento que se magnetizó, ¿ya? En donde mantuvo sus propiedades. Y por supuesto con la variable física, que en este caso es magnetismo. Como vimos, ya analizamos dos conceptos súper importantes. Ahora pasaremos al siguiente punto, que son los instrumentos de medición de variable. El primero que hablaremos de los instrumentos es el barómetro atmosférico, ¿ya? El cual ya sabemos que mide la presión atmosférica, donde se encuentran en los puntos de centros meteorológicos destinados en cierto lugar, ¿ya? Por lógica ya sabemos que mide la presión atmosférica. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire en sí de la Tierra en un área determinada de la superficie de la Tierra en sí, ¿ya? Así es como funciona, ¿ya? O qué es lo que mide en sí. Ahora, ¿cuál es el proceso de operación de este barómetro? Está formado o consta en sí por una caja metálica o cámara en la cual tiene un vacío absoluto por dentro. Y las variaciones que genera en la pared de esta caja hace que se transmita en la aguja que presenta, que es precisamente esta aguja. El barómetro, al detectar un cambio en la presión externa, hace que se deforme la caja por dentro, y esta caja, al estar conectada con la agujita, va midiendo inmediatamente la presión en la unidad de medida de hectopascales, ¿ya? Antiguamente se ocupaba la medida de milímetro mercurio. Actualmente en la unidad internacional de medida se utiliza lo que es el hectopascal. Ahora, como referencia, antes de obtener el proceso de operación del barómetro, primero, antes de usarse o de instalarse, o en el caso del montaje, se debe calibrar, ¿ya? Y se debe calibrar según la zona en la que se va a instalar en este caso, ¿ya? Se debe estar instalado y en ciertas condiciones de la presión del aire, o sea, que no hayan anomalías, que se sienta que la presión está normal, ¿ya? Y que en este caso se consideran los 1013 hectopascales, ¿ya? Que es la presión en la cual se tomó del nivel del mar hacia el lugar en que esté, ¿ya? Se calibra desde ese punto hacia adelante cuando ya quiere medirse, para ver si hay variables distintas o cambios en la presión del lugar donde este se instaló. Otro punto súper importante es bueno, eso más que nada respecto a lo que es
el barómetro y su función y la importancia que tiene respecto a nuestra al área en sí de la física, ¿ya? Que es la presión de la atmósfera, que es el aire que nos carga a nosotros, que sentimos. Ahora tenemos además agregar que a mayor la altura, entre más altura haya, menor va a ser la presión, ya que va a ser menor el aire que vamos a tener sobre nosotros, o en este caso sobre el instrumento. Es por eso que es súper importante que se debe calibrar en la zona en la cual se instala. Como habíamos dicho, ahora para calibrar este barómetro arriba, en este sector se encuentra una perilla. Obviamente que como lo vamos a calibrar en el lugar donde va a ser instalado, la perilla tiene la necesidad de girarse hacia la derecha o hacia la izquierda. A continuación pasaremos al siguiente instrumento de medición, que en este caso es el que mide las magnitudes eléctricas, ¿ya? Que es conocido como el multitester o el multímetro. ¿Qué es lo que mide el multímetro en sí? ¿Cuál es su función? Su función es medir principalmente tres variables. La primera es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia, ¿ya? De corriente. La unidad de medida principalmente en la intensidad de corriente son los amperios o amperes como se conocen. En la tensión es el voltio, que se mide en voltaje. Y el segundo, que es la resistencia, se mide en ohmios. El multitester en sí consta de tres elementos, ¿ya? En uno en sí, ya que sería el amperímetro, ¿ya? Que estaría unido con el voltímetro y el ohmímetro. Las tres variables que miden, tanto como la intensidad de corriente, que hablamos sobre la carga de electrones que circula en un circuito eléctrico que recorre, la tensión, que sería lo que impulsa a los electrones a recorrer el mismo circuito, y la resistencia, que como lo dice el nombre es la resistencia o lo que se pone al paso de esta corriente eléctrica, en forma simple, ya, para que se entienda. Aquí lo que tenemos es un multitester simple, ya, donde puede medir las tres variables, como los amperios, el voltaje y la resistencia. ¿Cómo está compuesto este multitester? Este multitester, como ustedes pueden ver, que es la cajita que está, posee un conmutator, la cual nos permite cambiar la función, ya sea para medir intensidad, voltaje o resistencia. Además cuenta con bornas, ya, que son las que se conectan en este sector de acá, para poder medir la resistencia o en este caso la intensidad de un circuito, ¿ya? Además por dentro tenemos fusibles, tenemos también resistencias, tenemos puentes de diodos y un sinfín de artefactos que nos va a permitir medir estas magnitudes. Ahora, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo lo montamos en sí? ¿Cómo lo podemos ocupar? Ya sabemos cuál es su función, la operación lo podemos ocupar, de cómo está formado en este caso el multitester o multímetro, y ahora lo más importante, que es cómo lo ocuparemos en sí, ¿ya? Mostraré uno, si se puede apreciar, que es este, que es el mismo que está en pantalla, que en este caso es el multitester o multímetro de marca Unit-T 33, ¿ya? Como pues tenemos las bornas conectadas, que son para medir la intensidad de corriente, la resistencia o el voltaje. Está cuantificado y cualificado según la operación que nosotros queremos, ¿ya? Esto obviamente nos sirve para medir tanto corriente alterna, que es la de nuestro hogar, o corriente continua, ya sea por ejemplo en el caso de una batería que queremos revisar, ¿ya? Lo que es básico, operación básica. Además también viene incluida la función de temperatura, ¿ya? Y continuidad. Si nosotros queremos, por ejemplo, medir lo que es la tensión, o en este caso el voltaje, ¿ya? Nos vamos al sector donde sale la letra B, que es de voltaje, y además tiene signos, ¿ya? Aparecen dos signos. Uno es una línea recta, una línea con puntitos, y más abajo nos encontramos una línea que es curva, que eso indica corriente alterna, y la que es continua sería corriente continua. Es por eso que debemos fijarnos bien a qué vamos a medir esta magnitud,
¿ya? Si en este caso va a ser, por ejemplo, a la electricidad de la casa, tenemos que asegurarnos de que esté en corriente alterna y esté en la más alta, ¿ya? Ya que sabemos que es 220 volt la tensión, en este caso, eléctrica de nuestro hogar, al menos acá. Ahora, si queremos medir la de una batería, nos vamos obviamente a la que especifica la batería en sí en su placa para medir exactamente, ¿ya? En lo cual tenemos el negativo y el positivo que consta del rojo. Se coloca en la batería y inmediatamente en la pantalla, en el LED, nos va a indicar el voltaje que tiene la batería, ¿ya? Lo mismo, si queremos medir la resistencia, nos vamos al otro menú que se encuentra más acá, que es donde se muestra el signo omega, ¿ya? Que significa ohmios, ¿ya? Entonces, si son ohmios, quiere decir que vamos a medir resistencia, ¿ya? Para asegurarnos siempre nos vamos al valor más alto, que por ejemplo el que tengo yo me indica 2000 ohmios, ¿ya? O 2000 ohm. Más abajo tenemos lo que es la sección para medir la corriente, exacto, la intensidad de corriente. Esto cambia mucho al si nosotros queremos medir intensidad de corriente alterna, ya que para eso el proceso o el uso es un poco más delicado, donde tenemos que cortar la corriente en sí del circuito eléctrico, ya abrir este circuito y ahí recién colocar los bornes y luego volver a energizar el circuito para que nuestro multímetro mide la intensidad de la corriente que transita por ese circuito, que se coloca en paralelo, ¿ya? Otro magnitud que podemos medir es la continuidad del circuito, ¿ya? Que cerciorarnos de que hay una continuidad de resistencia. Y para comprobar que realmente funciona, nos vamos al menú de continuidad que se encuentra acá abajito y lo podemos comprobar con nuestros mismos bornes que tenemos, ¿ya? Y es simple, solamente vamos a sentir un sonido. Ese sonido nos indica que hay continuidad en el circuito del multímetro o del multitester. Esa es la manera más simple de usarlo, ya sea para uso de hogar y básico en sí, ¿ya? Ahora, siempre hay que tener la precaución, ya que de dónde lo vamos a ocupar y emplear. El que mostramos es uno básico, por lo tanto es difícil que se pueda ocupar en el área industrial, ya que no soportaría tanta intensidad de corriente en este caso y dañaría obviamente el instrumento. Pero sí, esas son las tres variables, y como indicamos anteriormente, la unidad de medida es internacional, que para todo es la intensidad de corriente en amperes, tensión, voltaje o voltios, y en resistencia son los ohms, ¿ya? O los ohmios, abreviado. Eso más que nada. Gracias, y principalmente todos estos conceptos o estos 4 puntos que vimos, ya sea los 2 conceptos de metrología, ya sea los 2 artefactos de medición que vimos, nos sirve bastante, más que nada saberlos, cómo emplearlos, saber los conceptos, qué definición, qué estamos aplicando o qué estamos haciendo, y en especial más lo que es en el diagnóstico industrial para un correcto mantenimiento y saber qué es lo que está pasando en este proceso o qué es lo que estamos haciendo. Por eso que es súper vital importancia tener conocimiento o entender lo básico de todo esto. Gracias.